Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, en esta tarde noche ya del día 30 de septiembre del 2020, terminando este mes, empezando el mes de octubre, que ciertamente para los creyentes, para la Iglesia protestante, es un mes muy importante por el hecho de que celebramos no solamente la fecha de la Reforma Protestante, la fecha que le dio inicio a lo que nosotros como Iglesia somos hoy en día, sino también el mes de la Biblia, considerado de esta manera por la tradición cristiana evangélica mundial. Así que esperamos que este mes que viene sea un mes que tenga muchas cosas buenas y que podamos como iglesia seguir acompañando en el proceso de formación y de estudio de la palabra del Señor a todos y a cada uno de ustedes. Les recordamos que esta es la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla que siempre les recibe de brazos abiertos y queremos que te quedes con nosotros. Estamos finalizando ya esta parte del estudio bíblico de la teología del Nuevo Testamento, el concepto puntual de la salvación. Muy bien. Esta última clase, digámoslo así, que se va a referir específicamente al tema de la salvación, vamos a concentrarnos de manera puntual en lo que había avisado hace 8 días, en lo que tiene que ver con el entendimiento de la salvación ya dentro de todo el contexto del pensamiento teológico. Nosotros hicimos un recorrido bastante largo, aproximadamente unas 20 clases, hablando de conceptos puntuales de la teología del Nuevo Testamento. Específicamente hablamos de la figura de Jesús como Hijo de Dios, como Hijo de hombre, y luego de esto pasamos al concepto de salvación, que es el que más nos ha tomado clases para poder ahondarlo y profundizarlo un poquito más. Frente al tema de la salvación como concepto dentro del Nuevo Testamento, vimos diversas etapas, ¿sí? Vimos diversas maneras de poder comprender el accionar salvífico de Dios a favor nuestro, a favor de la humanidad. Y llegamos al punto de decir de manera conclusiva que la salvación es un acto que Dios hace a favor nuestro y que se presenta, se da, se hace realidad en la historia y en nuestra existencia, en pasado, en presente y en futuro. O sea, que la salvación es algo que transcurre y que se dimensiona en todas las áreas del ser humano, en el área desde su pasado, en su presente y se proyecta hacia futuro. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que no simplemente debemos entender la salvación como algo que Dios va a hacer o como algo que va a pasar en el futuro, sino que es algo que ya sucedió, que está sucediendo y por supuesto que tiene su último momento hacia futuro. Ahora bien, empezamos a vislumbrar qué es, en términos generales, esa salvación, ese acto salvífico de Dios por nosotros. Y quiero simplemente ir ahondando, haciendo un poco de síntesis con algunas frases importantes que me parece que van cerrando el tema de la salvación. Entender la salvación es entender también que Dios camina con nosotros. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar desde el capítulo 7 de Isaías, el versículo 14, la figura de el Dios que camina con nosotros, del Emmanuel o el Emmanuel, que es aquel que está presente, aquel que acompaña, aquel que camina con su pueblo. No es simplemente una compañía espiritual, es una compañía real, una compañía de vida. Dios, desde el Antiguo Testamento, en la Escritura, en los profetas, específicamente en Isaías, ya estaba apuntando hacia la realidad de la salvación como algo que tenemos que vivir y que tenemos que sentir a diario. No como algo, como una expectación futura simplemente, como algo que tiene que ocurrir en el futuro nuestro y que por ahora no vamos a tener ningún beneficio de ella. No, en absoluto.
Cuando se habla del Emmanuel, se está hablando de la presencia activa de Dios, se está hablando de la forma en la que Dios se hace real. Y hemos hablado nosotros en diversas maneras que la salvación la podemos dimensionar desde nuestro pasado, en nuestro presente y hacia futuro. Que la mejor manera de poder entendernos como objetos de la salvación de Dios es entender que toda nuestra vida ha sido cuidada, ha sido orientada por el acto salvífico. Hablar de salvación entonces es hablar del Emmanuel, de la presencia de Dios, del Dios que está con nosotros. No es simplemente un Dios que viene a rescatar a la humanidad que está perdida, no es única y exclusivamente un Dios que viene y muere en la cruz y paga por nuestros pecados para que podamos ser salvos. No es eso. La salvación es mucho más y abarca todas las áreas de nuestra vida. La comprensión de ella podemos empezar entonces a ir como cerrándola, a ir concluyendo este tema diciendo que hablar de la presencia de Dios, hablar del Emmanuel, es hablar de la salvación. No puede haber promesa, no puede haber acto, y no puede haber fe, y voy a explicar esto de mejor forma. Cuando hablo de fe estoy hablando de pasado, cuando hablo de un acto hablo del presente, y cuando hablo de promesa me refiero hacia el futuro. No pueden existir estas tres cosas tan fundamentales para nuestra fe cristiana si no comprendemos que todo el accionar de Dios, que su presencia en nosotros y en nuestra historia es una presencia salvadora, es una presencia salvífica. Entendamos pues, hermanos y hermanas, que la salvación abarca todo lo que somos y todo cuanto tenemos y todo cuanto vamos a tener. No es exclusivamente un acto de rescate, es un acto de acompañamiento, y de eso nos habla muy claramente el Emmanuel. Esa figura del Emmanuel, de la promesa de Isaías 7:14, nos abre el camino a comprender que el ministerio de Jesús, nuestro Salvador, la persona de Jesús, que es quien parte la historia en dos, la humanidad occidental ha decidido concebir su historia como un antes y un después de Jesús. Nosotros estamos en el año 2020, pero es después de Jesús. Y cuando hablamos de los años antes de Jesús, hablamos de la época del tiempo pasado. Algunos libros hace unas décadas atrás decían antes de Cristo y después de Cristo. A algunas personas, científicos, no les agrada el tema de antes de Cristo y después de Cristo, entonces ahora dice antes de la era cristiana y después de la era cristiana. Entonces podemos hablar y tenemos que hablar de la salvación como la irrupción de Dios en la historia. Una historia que se gestó desde antes que existiera todo cuanto nosotros vemos, como lo dice Colosenses, todas las cosas por Él fueron hechas. Y como menciona Efesios, que tiene que ver con el tema de que mucho antes de que se formase absolutamente todo lo que vemos, Dios ya había planeado, Dios ya había empezado a salvar única y exclusivamente con lo que en teología reformada se llama como el decreto salvífico o el decreto redentor, el decreto de redención. Así lo ha configurado la teología, pero como nosotros estamos haciendo un estudio específico de los textos del Nuevo Testamento, tenemos que referirnos a ellos diciendo sí, Dios desde mucho antes de la existencia decidió, tomó esa decisión soberana y voluntaria de salvar a su creación. Hemos también dicho que la salvación no es solamente un acto de Dios que se ve reflejado en el ser humano, sino que la salvación permea, que la salvación toca, transforma a toda la creación. Y esa irrupción de Dios en la historia, desde mucho antes de que esto existiese, hace que nosotros podamos entender que
si bien hay un acto de pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario, los textos que hemos estudiado en estas clases lo han dicho, no es solamente eso, sino que Dios irrumpe en la historia para aliviar nuestro dolor, para enjugar nuestras lágrimas, para caminar nuestros caminos, para jugar nuestros juegos, para reír con nuestra alegría, para llorar con nuestra tristeza. Cuando nosotros nos remitimos a los textos bíblicos, podemos comprender mejor esas sanidades que presenta el Evangelio de manera específica en manos de Jesús como un acto de salvación. Recuerden que nosotros estudiábamos en clases anteriores que cuando Jesús sanaba a alguien, el Nuevo Testamento lo retrata no simplemente como vete porque tu fe te ha sanado, sino vete porque tu fe te ha salvado, haciendo un paralelo, un sinónimo en el Nuevo Testamento. Lo que es salud también es salvación. O sea, la salvación es salud, es bienestar. Y ese accionar y esa irrupción de Dios en la historia que alivia nuestros dolores nos está hablando de esa esperanza, nos habla de que el accionar salvífico de Dios es un accionar que alivia nuestras penas, que nos acompaña, que nos sana, que nos da la oportunidad de seguir siendo mejores. En las clases que hemos tenido acá hemos hablado de eso como la salvación en la dimensión presente, en lo presente. Entender a Dios no solamente como el que nos acompaña, sino también como aquel que nos sana y nos ayuda en ese peregrinaje nuestro por el mundo, por la vida, es entender la salvación. Saber que soy salvo es porque Dios ha decidido salvarme y porque Dios ha tomado esa soberana decisión de ser el Emmanuel, pero también de ser nuestro sanador, de ser nuestro Paracletos, el que nos acompaña, el que camina con nosotros. Todo cuanto alivie, todo lo que mejore, todo cuanto haga que nuestra vida vaya avanzando y tenga una mejor calidad, todo eso el Nuevo Testamento lo va a identificar como salvación. Y esto es importante. Yo no voy a repetir los versículos que hemos estado hablando durante las clases porque creo que fueron muy claros y fueron bastantes, y si tú quieres de pronto recordarlos, o si es primera vez que estás con nosotros, vete para las clases anteriores y ahí van a estar todos los versículos a los cuales nos referimos en cada uno de los temas. Pero es importante recordar ahora que la salvación es todo cuanto hace que nuestra vida sea mejor. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, lo que quiere decir que la salvación no es algo estático, no es algo que se da ya en el momento, sino que es un proceso. Por eso, como cristianos, debemos empezar a pensar mejor cuál es nuestra actitud frente a las personas que empiezan el caminar en la vida cristiana. Si decimos que la salvación es un proceso y que no es un acto estático, único, que se da en el momento en el que yo creo y deposito mi fe en Jesús, sino que es algo que se va dando en el pasado, se da en el presente y camina hacia futuro, entonces cuando un hermano o una hermana comete un error, cuando un hermano o una hermanita hacen algo que de pronto no está de acuerdo a la voluntad de Dios, la salvación nos enseña que en vez de venir y atacar al hermano y caerle encima, nuestra actitud debe ser acompañarle, nuestra actitud debe ser caminar con él. Nuestra actitud debe ser una actitud salvadora, una actitud que entiende que lo que Dios hizo en el pasado, hace en el presente y hará en el futuro es un proceso en el cual nos acompaña, nos guía, nos guarda, nos levanta. Ahora bien, no toda la vida nos vamos a quedar así, porque también acá en las clases hablábamos de que lo que no podemos transformar en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que sí podemos transformar en nuestra práctica pecaminosa. Yo no puedo dejar de ser pecador por naturaleza, pero puedo dejar de practicar el pecado. Lo hablábamos aquí.
no tenemos excusa para avanzar, no tenemos excusa para ser mejores, no tenemos excusa para comportarnos como personas salvas en medio de un mundo que necesita también ser salvado. Por eso hablamos de la salvación no como un proceso estático y único, sino como algo que se da en el tiempo, algo que va avanzando y que en la medida que nosotros vayamos creciendo, vayamos caminando con el Emmanuel y ese paracleto, ese paráclito nos vaya acompañando, o sea, su espíritu que nos va guiando, entonces en esa medida la salvación será mucho más significativa. El proceso salvífico de Dios será mucho más relevante para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. La humanidad no está entonces, en estos términos, no está abocada a la perdición. Toda nuestra historia ha sido una historia de salvación, que se proyecta hacia futuro y que tenemos la esperanza que los que aún todavía no han reconocido lo que Dios ha hecho, lo puedan reconocer en un momento y entren también en este camino de reconocimiento y de agradecimiento a Dios por su acto salvífico. Y déjame explicarme mejor con esto. Cuando menciono de reconocer, estoy hablando es porque ya Dios está salvando, ya Dios salvó, está salvando y Dios salvará. Y por mucho que tú y yo querramos acabar o detener este proceso, no lo vamos a poder hacer porque esto es una decisión de Dios y es un proceso en el cual Dios tiene toda la libertad y garantiza todo este proceso. También lo estudiamos aquí en las clases pasadas. Por eso, cuando hablamos de la salvación, tenemos también que comprender esa dimensión en la cual Dios no nos deja a la deriva, en la cual toda la historia nuestra y toda la creación está sustentada por Dios. En la teología, cuando miramos los sistemas doctrinales y teológicos que hemos elaborado a lo largo de la historia, algunos le van a llamar gracia común a una parte de ese acto salvífico y a la otra parte le van a llamar gracia especial o específica. A mí me gusta llamarlo gracia, porque en última medida cualquier argumento que nosotros demos en favor de si alguien se salva o alguien no se salva, son simplemente pataletas de ahogado, decimos aquí en Colombia. Es como dispararle al aire, no alcanzamos a hacer absolutamente nada, porque quien salva, quien determina, quien sustenta el proceso salvífico es Dios. Entonces queda como muy raro de parte nuestra y bastante arrogante, lo diría yo, el querer determinar quién sí y quién no, el querer decir quién está en el proceso salvífico de Dios y quién no, porque como lo hemos venido enseñando, la salvación es un proceso y es un proceso que se va a dar, que ya se dio, se está dando y se dará de manera diferente en todos y cada uno de nosotros. Dios a algunos nos ha metido el acelerador a fondo y nos ha permitido reconocerle a manera temprana. Otros han nacido en familias creyentes y han mantenido esa fe que ha perdurado en sus padres y así sucesivamente. Otros llegan a entender y reconocer la salvación de Dios en los últimos momentos de su vida y todos y cada uno de ellos, como lo hemos aprendido aquí, están y estarán en el proceso salvífico de Dios. Por eso no podemos determinar nosotros quiénes sí y quiénes no. La Biblia no indica ciertamente que nosotros tengamos esa potestad. Solamente nos enseña y nos da orientaciones, hablando específicamente del Nuevo Testamento y de la teología del Nuevo Testamento, nos da la orientación, nos da la guía para ser personas salvas y entender toda nuestra vida como personas salvas. Entendernos
como personas que ya no le sirven al pecado y que deben servirle a Dios. Eso es lo que nos enseña. Y dice que los que no caminan por ahí, pues ya tienen su perdición. Algunos textos, sobre todo de la literatura juanina o de Juan, el Evangelio y las cartas y el Apocalipsis, son bastante rudos, crudos en este sentido de decir que quien no cree, pues ya se está condenado. De que quien no da frutos, pues está del otro lado ya. Y está bien que esto sea así porque esta fue la forma en la cual se comprendió el proceso salvífico en su momento por los escritores del Evangelio y de las cartas de Juan. Y esto tiene que ver mucho con la forma también en la cual Dios se revela a nosotros. Y esta forma en la cual se revela es en Cristo. El punto más alto de la revelación de Dios es la persona de Jesús de Nazaret, que luego lo vamos a elaborar y le vamos a llamar Jesucristo y le vamos a llamar el Cristo. En fin, esto es un tema que también se puede discutir un poquito más en las próximas clases. Lo que tenemos que ver nosotros acá, y ciertamente lo voy a estudiar en las clases siguientes, el tema de la unión con Cristo como algo que nos ayude a entender mejor nuestro papel como personas salvas, como personas dentro del proceso salvífico de Dios. Pero el culmen de la revelación es Jesús. El cristianismo no puede comprenderse fuera de la figura de Jesús, aunque vimos que en el Antiguo Testamento, desde los textos del Antiguo Testamento se venía orientando, se venía vislumbrando, mostrando el camino de salvación. Pero para el cristianismo, la salvación no tiene su centro, no tiene su corazón, su núcleo, sino es en la persona de Jesús. Cristo es la máxima expresión de la salvación de Dios. Escúcheme bien, porque es en Jesús donde confluye la realidad de lo divino y la fragilidad de lo humano, la fortaleza y la portentosidad de la divinidad con la pequeñez de lo humano. En Cristo es donde confluye lo infinito de Dios con lo finito y limitado de nosotros como seres humanos. Juan 1:14 habla de que Él viene a hacer morada con nosotros y vimos su gloria, la gloria que solamente puede haber en Él como Hijo unigénito del Padre. Es interesante notar, mis queridos hermanos y hermanas, que la salvación no puede ser comprendida solamente como lo que Dios hace desde el cielo hacia la humanidad, sino que en ese hacer de Dios, en esa decisión salvífica de Dios, lo humano adquiere otra dimensión. La fragilidad nuestra adquiere una dimensión de glorificación, lo veníamos estudiando acá. Incluso nuestro pecado que nos limita va a llegar a un punto en el cual es destruido, es cambiado completamente. Los autores del Nuevo Testamento lo entendieron de esta manera y lo explicaron como la glorificación, el último estado de la salvación. Ya lo expliqué en clases anteriores. Lo que quiero apuntar aquí de manera específica es el tema de que la salvación nos debe hacer comprender que como humanidad tenemos que llegar a otro nivel. En palabras más simples, podemos cambiar. La humanidad y la historia nuestra puede cambiar. La salvación nos da la esperanza de que todo lo malo que vemos, de que todas las noticias, los virus, las pandemias, las muertes, la violencia, la injusticia, la corrupción, todas las manifestaciones de maldad que podemos ver en nuestra historia, que eso va a cambiar. La salvación nos da la esperanza de que eso cambia. ¿Y por qué?
porque en Cristo nosotros pudimos ver a alguien en la naturaleza y en la fragilidad de un ser humano que pudo ser diferente y que en ese acto de diferenciarse del resto de la humanidad, al no pecar, al no darle cabida a la maldad en su vida, con esto nos enseñaron que como humanidad sí podemos. Dios hubiese podido transformar la realidad y la historia y toda la creación sin la necesidad de Jesús, sin la necesidad de Cristo. O sea, sin tener que enviar a su Hijo para que amara, para que nos mostrara, para que fuera uno de nosotros, caminara con nosotros. Él simplemente lo pudo haber hecho, lo pudo haber decidido y ya. Pero se tomó, digámoslo así, la tarea de enviar a su Hijo y de hacerse presente en nuestra historia y en nuestra realidad para decirnos que en Cristo la salvación tiene sentido. Déjame explicarme mejor. Todo lo que hemos hablado de la salvación es posible y tenemos esperanza al creer que en Jesús todo lo malo que vemos se puede transformar. Ese accionar de Dios en nuestro pasado, ese bienestar que Dios nos da en presente y la transformación incluso total que Dios va a gestar en nosotros hacia el futuro, son reales. No son simple expectación, no son simple fábula, no son simples creencias sustentadas en la nada, no. Porque Cristo lo pudo hacer. Y porque en Él se dio no solo lo pasado, lo presente, sino también lo futuro. En Jesús pudimos ver tranquilamente cómo Dios decide salvar a la humanidad, cómo cumple en Él ese antecedente pasado y cómo Jesús responde y dice: yo estaba en la gloria de mi Padre antes, pero ahora estoy acá. En el Evangelio de Juan lo menciona de esa manera, lo estoy parafraseando. Y cómo Él dice que va a volver a gozar de la gloria de su Padre, esa gloria que gozó antes de los tiempos con Él. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que el pasado de la salvación que ya se había gestado, se estaba haciendo real y presente en Él, y que Él lo hacía concreto, con sus actos, con su vida. Cada acto de sanidad, de expulsión de demonios, cada acto de enseñanza, de predicación de Jesús en su ministerio nos está hablando de algo puntualmente, nos está hablando de que Dios en el presente estaba transformando la realidad en la cual Jesús se encontraba. Por eso en Jesús cobra sentido todo cuanto es la salvación. Y en el mismo Jesús, en la cruz del Calvario, no solamente con el sacrificio se da por terminada la muerte, sino que se abre el horizonte hacia el futuro, de que eso que se obró en Jesús, ese vencer la muerte, ese vencer el pecado total y completamente con la resurrección, también va a ser para nosotros. Porque no solamente Jesús es el primero en resucitar, como lo dice el apóstol Pablo, sino que después de Él vendremos nosotros, como quien dice, en Jesús, lo que Él hizo, lo que Él inauguró, también será una realidad en nosotros hacia el futuro. Por eso, hermano y hermana, cuando hablamos de la salvación y hablamos de la persona de Jesús, estamos diciendo que en Él el pasado salvífico, el presente salvífico y el futuro salvífico fueron hechos, fueron cumplidos. Y qué bonito pensar que como humanidad tenemos esperanza. Jesús lo decía: van a venir cosas malas, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido lo malo. Ustedes también van a tener que enfrentar todo este poco de penurias en medio de su trasegar, en medio de su historia como peregrinos en este mundo, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es en Jesús donde cobra sentido entonces no solamente nuestro pasado salvífico, nuestro presente,
sino de manera particular el futuro de nuestra salvación. La humanidad sí tiene esperanza. Aquellos que creen que esto no puede cambiar, pues en Jesús vimos que sí podíamos hacerlo. En Jesús vimos que sí se podía perdonar. En Jesús vimos que sí se podía amar. Y déjeme decírselo de otra manera. En Jesús vimos que la humanidad, los humanos, podemos cambiar. En Jesús vimos que como humanos podemos perdonar. En Jesús vimos que como humanos podemos amar. En Jesús vimos que como humanos podemos transformar nuestra realidad. Porque Él lo fue. Y de pronto tú me responderás y dirás, pero es que Él era Dios y era hombre. Eso es otro tema. El Nuevo Testamento, cuando se escribe y cuando los discípulos empiezan a redactar la historia de Jesús, todavía no tenían muy en claro las doctrinas que 4 siglos después nosotros elaboramos acerca de si Jesús era 100% hombre, 100% Dios y la unión hipostática y todo este tipo de cosas. No, eso no, ellos aún no lo tenían en mente, no lo estaban elaborando. Para ellos, en un hombre de Galilea se hizo presente Dios mismo. Y en el sacrificio de ese hombre y en los actos de ese hombre estaba Dios mismo actuando y Dios mismo dándose para salvarnos. Por eso no podemos desprender la comprensión de la salvación de la figura y el personaje de Jesús. Y es que no podía ser otro el Salvador. Y si se están dando cuenta, ya estamos hablando de la salvación, pero entrando propiamente a la persona de Jesús, que va a ser nuestro tema de estudio en las próximas clases. Quiero referirme de manera puntual solamente a una triada para finalizar este tema del concepto de la salvación. Una triada específica, la triada de fe, esperanza y amor, que aparece sobre todo en la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 13, donde viene un himno bellísimo al amor. Al final de este himno dice que permanecerán la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor. Cuando hablamos de fe, podemos relacionarlo. Simplemente estoy haciendo un paralelo, una relación, tú podrás estar de acuerdo o no, pero nosotros hemos venido estudiando la salvación como un acto pasado, presente y futuro. Y para Pablo, todo cuanto Dios hace y toda la esperanza, todo el futuro, el pasado, el presente y el futuro de la cristiandad está en la fe, la esperanza y el amor. Fe como un reconocimiento de aquello que se ha gestado en el pasado. Nosotros no podemos simplemente asumir que la fe es ver algo que no ha sucedido, es ver algo que va a acontecer hacia futuro. No, la fe se fundamenta también en lo que ha estado en el pasado. Cuando nosotros leemos, sobre todo Hebreos, nos vamos a dar cuenta cuando leemos el capítulo 11, el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y uno dice, ok, perfecto, pero no es simplemente hablando de la fe como una dimensión futura de algo que estamos expectando, que estamos esperando a la expectativa de Él, sino que la fe, cuando lees desde el capítulo 1, te vas a dar cuenta que el autor de Hebreos va a empezar de corrido a hablar que la fe es algo que se fundamenta en lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si leemos toda la Biblia, nos vamos a encontrar con que desde la creación hasta el Apocalipsis, la fe es memoria, es recordar los hechos salvíficos de Dios. La Shema de Israel en el Deuteronomio 26 nos va a hablar específicamente que aquello que debemos recordar es lo que Dios hizo. Los salmos van a recordar una y otra vez ese acto de liberación de Dios que gestó con el pueblo suyo en Egipto, sacándolos de allá, librándolos de la mano del faraón, haciéndolos entrar a la tierra prometida. Toda esta historia
Esta memoria de lo que Dios hizo en el pasado se repite y se recuerda constantemente. Las fiestas del pueblo judío y en consecuencia las fiestas también del pueblo cristiano son memoria de lo que Dios hizo. Nuestros sacramentos, nuestros símbolos, la Santa Cena es en memoria de aquello que Dios hizo por nosotros. El bautismo es una forma de expresar nuestra muerte espiritual y nuestro renacimiento a la vida, haciendo eco de la muerte y la resurrección de Jesús, como lo dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. O sea, estamos frente a la dimensión de un recuerdo, de una memoria constante. Esto es la fe. Yo tengo fe porque sé que Dios ha obrado en el pasado. O sea que la fe, esa tríada de Pablo de fe, esperanza y amor, la fe se refiere al pasado. El amor es un acto, no es un concepto. El amor es una realidad y es una realidad que tiene que hacerse concreta en los hechos concretos. Por lo tanto, cuando hablamos de amor estamos hablando de presente. Yo no puedo simplemente decir yo amé. Yo tengo que decir, según el pensamiento del Nuevo Testamento, yo amo. Jesús no le dijo exclusivamente a sus discípulos, ámense unos a otros y después de que ustedes se amen entre ustedes, pues los hijos de ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran. No, el mandato del amor es un mandato siempre real, siempre presente, siempre en la actualidad. Hablar del amor es hablar entonces del bienestar de Dios, es hablar de la dimensión presente de la salvación. Yo hago real la salvación eficaz, visible en mi realidad cuando en el preciso momento en el que estoy actuando amo. No vale simplemente con haber amado, no vale simplemente con decir llegará el día en el cual amaré. No, el amor es presente, el amor debe ser un acto real, un acto del ya, del ahora. Por eso fe habla del pasado, amor habla del presente. Jesús no se propuso amar, Jesús amó y amaba a los suyos en el momento en el cual estaba con ellos, en su presente, en su accionar real. Nosotros no vemos en el Evangelio a Jesús diciendo los voy a amar, o no, los amé antes, no, está diciendo los amo. Y las declaraciones de los escritores del Nuevo Testamento frente al tema del amor son declaraciones reales y presentes. El amor no es una expectación al futuro, el amor no es la ilusión de lo que va a pasar, el amor es y debe ser el acto presente de la salvación de Dios. Yo hago que la salvación sea real cuando amo en cada uno de los actos de mi vida. Y si de pronto todavía no tengo esa claridad, o me es muy difícil amar, pues no estoy haciendo real la salvación de Dios. Porque el amor debe ser real. Tan real como el bienestar que Dios nos da ya, ahora, aquí en el presente. Tú me estás escuchando ahora y debes comprender que en este preciso momento Dios nos invita a amar. Si quieres, no ames al que te cae mal todavía, pero creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de demostrar amor a alguien que hay a nuestro alrededor. Puede ser tu pareja, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tus compañeros, tus amigos, pero todos estamos llamados a hacer real la salvación de Dios en el acto presente del amor. No es esperar a amar y no es haber amado, es estar amando. Fe, pasado, amor, presente y esperanza hacia futuro. Miren, la salvación no puede gestarse sin la esperanza de la realidad de Dios que pueda transformar nuestra
realidad humana. Yo no puedo hablar de salvación si yo no creo que esto que a veces vemos tan malo puede cambiar. Por eso cuando la Biblia menciona no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, es porque los corazones que tienen a Cristo esperan, saben que a pesar que tenemos al frente algo que no está bien, algo que vemos que le falta mucho, que no tiene nada de bueno, que a pesar de eso creemos, esperamos y tenemos la certeza de que eso puede cambiar. Esta es la esperanza de la salvación. Es la esperanza de que nuestra vida puede ser completamente transformada. Es la esperanza de que la maldad y todas las cosas que conlleva el pecado en el mundo se van a acabar. Y esta esperanza es real, no es ficticia, es real en lo que pasó, en la fe, es real en lo que está pasando, en el amor, y es real hacia futuro, en la esperanza. Déjenme contarles algo referente al tema de la esperanza que impactó mucho mi vida cuando lo leí. Hay un autor judío, por cierto, él no es un autor cristiano. Ahorita un judío alemán, se me sale el nombre, que tiene un libro de filosofía existencial, de espiritualidad, si podríamos llamarlo así, que se llama La Estrella de la Redención. Este hombre, el autor, sufría de esclerosis múltiple amiotrófica, de ELA, esclerosis múltiple amiotrófica. O sea, su cuerpo empezaba a deteriorarse de tal manera que ya no podía controlar sus músculos y su sistema óseo. O sea, quedaba. Los que conocen a Stephen Hawking o conocieron a Stephen Hawking saben que esta era la enfermedad que esta persona tenía. Y la expectación de vida cuando tienes una enfermedad de esta que es degenerativa por completo de tus músculos y de tus nervios es muy poca. Y este hombre escribe un libro llamado La Estrella de la Redención, donde explica que el cantar, él pone su posición que el Cantar de los Cantares es el libro más hermoso de la Biblia. Y él dice que es el libro más hermoso de la Biblia porque en Cantar de los Cantares, más allá de la interpretación que hagamos acerca de él, de que es la relación entre Jesús y la iglesia, que me parece a mí que es una interpretación que deberíamos revisar, más allá de esto, él menciona que el Cantar de los Cantares es la expresión del amor de un hombre hacia una mujer, y cuando tú lo lees, claramente es eso. Y él dice que es en la capacidad que nosotros tenemos de amar a alguien que no es nuestra familia, que no es nuestra sangre, que puede ser de otra raza, que puede ser de otra nacionalidad, que puede ser de otra familia, que puede incluso no hablar tu idioma. O sea, en la capacidad de amar a alguien tan diferente a ti es donde vemos la verdadera salvación, es donde vemos el amor de Dios, y de manera específica es donde vemos la esperanza de que el ser humano es salvado, de que el ser humano puede ser transformado. En la capacidad que tengamos nosotros de amar, de cuidar, de sustentar a alguien que no tiene ningún lazo real conmigo, simplemente un lazo que hemos llamado de amor. Cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a algún ser, te das cuenta que por mucho de que esa persona que tú ames sea diferente a ti, hay algo en ti que te permite amarlo, que te permite cuidarlo, que te permite hacer cosas que tú no harías por nadie más. En este libro, de una manera mucho más compleja, se nos explica que esto es la evidencia de que el ser humano tiene esperanza, que el ser humano puede amar, puede sustentar,
puede cuidar a los suyos. Es quizás el único ser viviente que hace eso de manera general, concreta. O sea, los seres humanos somos los únicos que podemos amar a alguien que no tiene ningún lazo con nosotros. En la naturaleza vemos que los animales cuidan a sus hijos o a sus crías y que un rebaño cuida a las crías de ese rebaño entre todos, pero no a las crías de otro. Y si se dan los casos, se dan de manera esporádica. En la humanidad, en nosotros como seres humanos, se da de manera general. Nosotros amamos a alguien que es diferente a nosotros, que es de otro rebaño, si puedes verlo así, que es de otra familia, que incluso puede tener otras costumbres. Tenemos la capacidad de amar a alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Y esto es la evidencia de que la humanidad tiene esperanza. Y cuando leemos los textos bíblicos podemos hacer un análisis parecido, donde la Biblia nos menciona que sí podemos amar como Él nos amó. Las cartas de Juan lo van a decir: ámense unos a otros, así como Él nos ha amado. Si Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, es porque puede ser así. Juan en sus cartas va a decir: miren el gran amor con el cual nos ha amado el Padre. Así también nosotros debemos amarnos. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, mentimos. Porque el amor tiene que ser una realidad. Y porque sí se puede amar. Si amamos a alguien que no vemos, que es Dios, ¿cuánto más tenemos la urgencia de aprender a amar a alguien que sí vemos? Fe pasado, amor presente, esperanza hacia futuro. Podemos ser diferentes. La mayor de ellas es el amor, va a decir el apóstol Pablo. Y sí, así lo expresa el Nuevo Testamento. La realidad de la salvación es el amor. Es lo que en el presente se nos da. Algo que podemos nosotros, no sé si controlar, no me atrevería a decirlo así porque de pronto me regañan mis amigos filósofos, pero algo que sí podemos hacer es determinar, escoger, amar en el presente que se nos ha regalado. Escoger seguir teniendo fe, recordando, haciendo memoria de las cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado. Y esperar a que las cosas pueden cambiar con la ayuda de Dios hacia futuro. Esa es nuestra esperanza. Por eso el mayor de ellos es el amor, porque el amor es algo que yo puedo decidir ya, que yo puedo decidir hoy. Dios ha decidido salvarte y con eso ha tomado la determinación de capacitarnos para comprender su amor, recordarle, ver lo que Él hizo por nosotros en el pasado, para agradecer y disfrutar de lo que está haciendo ahora y para que tengamos una vida en la cual hacia futuro tengamos esperanza, una vida que pueda caminar de victoria en victoria, porque sabe que todo puede cambiar. Hemos sido salvados para tener la posibilidad de amar. Se nos ha encomendado amar como Él nos amó. Y Él amó tomando la decisión todos los días. Y Él sigue amando y sigue sustentándonos. Hermano y hermana, fe pasado, amor presente, esperanza futuro. La mayor de ellas es nuestro presente. Hoy tenemos que empezar a amar. Hoy tenemos que empezar a tomar la decisión de ser diferentes. Hoy podemos tomar la decisión porque tenemos la capacidad de amar. Toma la decisión de amar. Y ciertamente la salvación será real mucho más en ti y sobre todo se hará visible en aquellos que están alrededor tuyo. Que Dios te bendiga.
Bendiciones para todos, espero que hayas podido quedarte hasta el final de este estudio. Voy a invitarte a que dentro de 8 días, antes de empezar la última parte del estudio que tiene que ver con Jesús, entender la salvación en la persona de Jesús, puedas enviarnos tus preguntas. Nosotros normalmente hacemos un espacio que se llama Pregúntele al Pastor, que es un espacio en el cual tratamos de responder preguntas que tienen que ver con los temas que estamos estudiando, o también pueden ser otro tipo de preguntas. Por eso, dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a estar 6 de octubre respondiendo algunas preguntas. Por eso te invito a que en tus comentarios, si tienes alguna pregunta puntual, después de que veas este estudio, este video, la puedas dejar ahí y con gusto trataremos entonces de responder a esas preguntas. Que Dios te bendiga y te guarde y gracias por quedarte con nosotros en estos estudios. Recuerda, dentro de 8 días haremos entonces Pregúntele al Pastor, y qué bueno tener tu participación ahí. Recuerde que la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla les recibe de brazos abiertos y les despide con una bendición. Dios les guarde a todos y a todas.